Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es Segunda Reyes, capítulo 7, versículo 1. Segunda Reyes, capítulo 7, desde el versículo 1, vamos a leer. Dijo entonces Eliseo, y palabra de Jehová, así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos; si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a las guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Hasta aquí vamos a leer. Nosotros, anunciando el Evangelio, como nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesucristo, como hemos recibido la salvación, anunciando el Evangelio. De manera maravillosa Dios ha obrado, y en realidad Dios, estando vivo, trabaja, y no podemos negar ese punto. Yo, cuando fui al cuartel, fui a la base de comunicaciones del cuartel para prestar servicios. En Daegu recibí el entrenamiento básico durante 6 semanas, y el soldado del área de comunicación, ahora como ello, fui a la base de comunicaciones. Era diciembre, hacía bastante frío, y en ese entonces entré a la base. Estaba tan agradecido ante Dios. En la base de comunicaciones en donde yo estaba, viene a ser la base ROC. ROC significa curso operador de radio, pero significa soldado de comunicaciones inalámbrico. Nuestro colegio estaba dentro de la región de Daejeon,
Yo soy promoción 311. Desde mi promoción nos hemos trasladado a la región de Wonju. Yo fui a Wonju y en el ROC yo era el mayor de todos. Y especialmente ese colegio, ese instituto era bien estricto en el entrenamiento. Tenemos 3 puntos que uno tiene que respetar. Si uno fuma delante de compañero que es mayor, no puede comer con sus propios dientes. Si va al baño antes que el compañero que es mayor, no puede caminar con sus piernas. Si no saluda bien al compañero que es mayor, no puede dormir con sus glúteos. En fin, nuestra base era bien estricta. En aquella base, yo entré como primera promoción. No teníamos ahora compañeros que sean mayores que nosotros, bien estricto. Ahora nosotros éramos los mayores de todos. Cada sábado venían nuevos estudiantes y luego ellos se regresaban. Y cada sábado venían nuevos soldados y yo voy a la base. Y yo soy el mayor de todos. Y la gente tiembla. Porque yo entré una semana antes, la gente ahora tiene miedo. Yo dije, ¿han dormido bien en el tren anoche? Sí, dormimos bien. Por favor, tranquilo. Vamos a hablar así simplemente. No estén nerviosos. Después de una semana vendrán compañeros que son menores que ustedes. Después de que tengan un corazón tranquilo. Alce la mano el que congrega la iglesia, yo digo. El 80% alza la mano. Nuestra base es una base de comunicaciones, pero no hay pastor. Yo cumplía el papel de pastor. Nadie me mandó. Yo realmente guiaba todo el culto, el servicio. Yo predicaba. Era buenísimo. Nosotros en la base participaban 170, 180, 200 soldados en el servicio. Yo predicaba, yo era soldado de la segunda categoría. Pero en otra base en donde el general predicaba, allí se reúnen 35, 40 en la base de comunicaciones. Realmente yo era el pastor de la iglesia, pero la más grande de la base. Yo anunciaba este evangelio del perdón del pecado. Era buenísimo. Dentro de la base tenía 2 amigos íntimos, se llamaba Song Sun-jong, Kim Chang-won. Estas 2 personas, cuando yo anunciaba el evangelio, me ayudaron en muchísimas cosas. Cada domingo, a mí me encantan los domingos. En aquel entonces no había salón de culto y entonces en un lugar frío del bosque teníamos servicio dominical. Y después del servicio yo tenía comunión con las personas que deseaban tener comunión y éramos felices. Y delante del Señor nos pusimos a orar nosotros. Éramos los mayores. En aquel entonces recibíamos un entrenamiento de 16 semanas y un mes antes de terminar el entrenamiento dijimos, aquí en este lugar, en realidad, uno debe quedar y realizar la obra de anunciar el evangelio. Pero, aunque queramos estar, terminamos y todos nos dicen, para que vayamos tenemos que regresarnos. Una vez fui en el área de educación y me llamaban en el anuncio, profesor de ROC, venga a la sede.
¿por qué será que me llaman a mí? Y fui a la sede de maestros. Yo saludé, soldado de ROC 300, promoción 311, Oxupar. Allí el oficial de educación me llamó a mí y me dijo, soldado Par, siéntese allí. Los oficiales realmente insultan delante de la cara de uno, pero los otros soldados insultan a espaldas del oficial. Eso es la diferencia. Pero él no me tuteaba, sino que me hablaba de usted. Soldado Par, ¿qué hacía usted antes de venir a la base militar? Yo era ministro de la iglesia. Ayer él estaba recorriendo y dice que yo vine para informar acerca del servicio. Antes de venir a la base, él con empeño creía en Dios. Pero después de venir a la base, dice que empezó a tomar y fumar. Y cuando yo tuve servicio y cuando me vio que realizaba un servicio para los que recibían la formación, él recibió un impacto. Dice que a la noche sentía un gran dolor en el corazón, que no podía dormir. Soldado Par, ¿no hay algo en el que yo pueda ayudar? Ah, sí, oficial, tengo una petición. ¿Qué es? Es que nosotros tenemos frío y quisiéramos que nos preste un salón porque hace frío tener servicio afuera. Prestando una clase grande, nosotros hemos podido tener servicio en ese lugar desde aquel entonces. Yo, terminando el entrenamiento de 16 semanas, era el día de la graduación. Estaba tan agradecido ante ese oficial y estaba esperando a él delante de su oficina. Él, cuando había venido al trabajo, ¡saludo! Yo le saludé a él. Soldado, yo oficial, hoy me gradúo. Usted me ha ayudado en tantas cosas y vine para saludarlo. Y cuando me graduaba, era un soldado de primera categoría, tenía, sí, un palito. A ver, espere, soldado Par. Había algo que él quería decirme. Yo me paré delante de él. Soldado Par. La base que más popular, la clase más popular es en Sudo y luego en Busan y luego en la base de comunicaciones de Daegu. Es el lugar que más popularidad tiene por los soldados. Y yo pensaba, le envío al soldado Par en la parte de la capital, en Busan o en Daegu, pero yo quería tenerla a mi lado a usted y le dejé aquí. Por favor, no esté tan triste porque no le envío a usted. Quería que usted me ayude en la vida de fe mía. Y durante 3 años yo trabajé en esa base. Un mes antes de que deje la base, vino el pastor de la base y yo recibí el sueldo de soldado segunda categoría y realmente, sí, trabajé como pastor, ayudé mucho al gobierno coreano. Durante 3 años fui muy feliz. Hoy leímos Segunda de Reyes capítulo 7. Lo primero que menciona aquí, los sirios vinieron para ahora tomar a Israel, ya que los israelitas no podían ganar a los sirios. Ellos se encerraron en Samaria, cerraron todas las puertas, ya que estaban sitiados, no podían salir afuera. Los sirios no se marchaban
Y estando lejos de la puerta del campamento, ellos esperaban a que los israelitas abran la puerta. Y los israelitas no podían salir para afuera. Algo muy interesante. Cuando Japón va poniendo murallas, solamente amuralla el palacio del rey. Corea va amurallando una ciudad entera. China, cuando amuralla todo el país entero. Por eso está la muralla china en China. Israel también, la capital, Samaria, había amurallado, pero los soldados de Siria no se marchaban, entonces ellos no podían salir fuera de la ciudad. Ellos, ese lugar en donde vivían, habían amurallado, no podían amurallar el lugar del campo en donde cultivaban, y ellos no podían salir en su campo. No podían cultivar, pasaba 1 año, 2 años, 3 años y había acabado todo alimento. La mujer había cocinado de su hijo. Imagínense, señores, cómo una mujer puede cocinar a su hijo y comer. Pero cuando uno tiene hambre, dice que no lo ve como un bebé, sino que lo ve como gallina, como conejo. En realidad, por el hambre todos iban muriendo. Pero Eliseo, el hombre de Dios que había dicho, en voz alta iba gritando delante de la ciudad: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Ahora le faltaba tanto alimento, era muy caro el alimento. Pero decía: valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, 2 seas de cebada 1 siclo. ¡Absurdo! Por favor, por más que haga ventanas en el cielo, eso es absurdo, no tiene sentido. Pero lo importante, señores, Dios va cumpliendo la salvación nuestra. En el año 1962 obtuve la salvación. He leído mucho la Biblia acerca del perdón del pecado, pero me ponía a leer de manera tan detallada, pero mientras que iba anunciando este evangelio, yo veía que millones de cosas el Señor me iba ayudando mientras que anunciaba el evangelio, y no era otra cosa. Nosotros, anteriormente en la Pascua, en el Kochok, en el Chamshil, realizábamos el servicio de la Pascua. Pero en esta ocasión, por el corona, el gobierno había impedido todo servicio. Pero nosotros, por Zoom, habíamos realizado el servicio de la Pascua a la madrugada, a la mañana, a la noche. En 1 hora, 2 millones de personas entraron al Zoom para escuchar la palabra. Yo no podía creer, pero luego confirmamos que eran 2 millones de personas y 6 millones de personas escucharon la palabra. Y luego, terminando la Pascua, desde el 10 de mayo tuvimos la campaña, y esta campaña que realizamos los misioneros, nosotros en 110 países tenemos a misioneros, y nosotros hemos dicho a los misioneros: Pastor Oxupar, la campaña que va realizando, pídanle a los canales para que transmitan este servicio del Pastor Oxupar.
Yo, habiendo dicho eso, dijimos, ¿en dónde van a transmitir el servicio que nosotros realizamos? Este sermón que anunciamos. Y desde el 10 de mayo empezamos la campaña. El primer día dijeron que 130 millones de personas entraron para ver la transmisión. Yo no podía creer. ¿Cómo a 130 millones es posible? Pero poco a poco aumentaba más y cuando pasaba día tras día era 300 millones, 400 millones, 800 millones, iba subiendo la cantidad. Por último, 1.000 millones de personas vinieron y han oído nuestra transmisión. Y poco a poco, algunos canales al comienzo eran los que transmitían nuestra campaña, pero luego 276 grandes canales habían transmitido nuestros sermones. Hermanos, cuando yo realizo la obra de Dios, este pastor Oxupar, ¿cómo es que este ser va a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra? Mi sermón en 276 canales transmiten la palabra que anuncio. En algunos canales había sobrepasado su audiencia a una cantidad de 130 millones. Había canales que tenían 500 millones de espectadores. Realmente yo me asusté muchísimo. Y luego nosotros habíamos traducido en 27 idiomas y todo el mundo entero había oído el sermón que había anunciado el 10 de mayo. Yo pensé, yendo a Seúl, sea KBS, MBC, SBS, cuando uno va, por favor, transmita el sermón del pastor Oxupar. Ellos se van a reír. Nuestro canal también tiene un programa designado como que vamos a anunciar lo que usted nos pide, su programa. Pero la mayoría de la gente estaba en la casa por el corona. Verdaderamente, la cantidad de espectadores era 1.000 millones. 276 canales. Nosotros habíamos calculado la cantidad de audiencia, era 1.000 millones. Y el canal había dicho qué cosa. Sea béisbol, fútbol, no se podía transmitir aquello. Entonces, más personas habrán oído esto. No podía llegar a creer. ¿Será que eso es una realidad? A veces yo abro el internet y cuando yo entro, hay tantos comentarios de agradecimiento, miles, cientos, millones. Señores, en el año 1962, por la sangre del Señor Jesucristo, obtuve el perdón del pecado. Y acerca de este perdón del pecado, mientras que yo voy anunciando este evangelio de manera maravillosa, esto es obra de Dios, no es algo en el que yo me tenga que responsabilizar. Dios me ha ayudado en todo y en millones de ocasiones he experimentado eso. Yo la semana pasada había dicho esto. En una ocasión hemos realizado un retiro en la Casa Retiro TEDx. Y la Casa Retiro, los pastores, durante 4 semanas, cuando realizamos el retiro, los pastores participan durante 4 semanas en el retiro. Continuamente anunciamos la palabra. Después de almorzar, nosotros jugamos a la pelota. Durante 1 hora jugamos a la pelota en el Fútbol Net. Yo, ya que tengo edad, solamente alzo mi pierna y bajo, alzo la pierna y bajo. Pero me encanta jugar con la pelota.
Pero vino una señora y me llamó a mí, que estaba jugando a la pelota. Pastor, vino un pariente nuestro. ¿Podría usted anunciarnos la palabra? Yo jugando a la pelota, pero igual, yo soy pastor. La pelota no es importante, el evangelio es mucho más importante. Claro, yo quería seguir jugando más, pero yo me encontré con la señora. Estaba la señora y estaba su hija, que tenía 23 años. Yo cuando les oía, sentía tanta pena por la señorita. Toda aquella familia se había contagiado por la tuberculosis y ellos habían tomado medicamento para tratar la tuberculosis. Y el cuerpo había mejorado muchísimo, mejoró el cuerpo. Terminó el tratamiento de la tuberculosis, especialmente el medicamento de la tuberculosis daña mucho el estómago. Cuando uno toma aquel medicamento, siente mucha incomodidad en el estómago, sí. Y luego había dejado de tomar, vivía muy bien. Pero lo más importante en la tuberculosis viene a ser esto. Uno había dejado de tomar porque se había curado por completo, pero estaba la tuberculosis que estaba latente, sin morir. Ese microorganismo, ya que tiene defensas, inmunidad hacia el medicamento, sea cual fuera el medicamento que use, esa persona muere porque no reacciona ante ningún medicamento. Se llamaba Nan Mi-son, aquella señorita. Y el padre de Mi-son murió por la tuberculosis. La mamá de Mi-son se cortó un pulmón, pero Mi-son tenía 23 años. Continuamente ella bajaba de peso, de 53 kilos, 51 kilos, 49 kilos, 7 kilos, 6, 5. Ahora tenía 40 kilos, 39 kilos. Cuando yo me encontré con ella, ella tenía 23 kilos. Estaba delgada, muy delgada. Realmente sentía pena. Madre e hija, yo le hice sentar y yo le anuncié la palabra. Aquella señorita no le gustaba que le hable de Jesucristo. No quería ni escuchar, ni intentaba escuchar. Ese día, a medias terminamos de platicar y al día siguiente nuevo nos determinamos en encontrarnos. Al día siguiente ya se regresaron a su casa. Madre e hija, a la hija tanto aborrecía el Señor Jesús y no conocía su número de teléfono, no conocía tampoco su dirección y sentía pena. Yo me quería encontrar con ella y hablar y no había manera de conectarme con ella. Pasó como 5 meses. Un día me habían llamado. ¿Aló? Pastor, soy mamá de Mi-son. Mamá de Mi-son, ¿cómo está? Sí, estoy bien. Pastor, ¿mañana tiene tiempo? Sí, mañana yo tengo tiempo desde las 3:30, como 1 hora por ahí. Pastor, yo voy a ir a verlo. Mamá de Mi-son, junto con Mi-son, habían venido. Yo quería hablar con ellos. Y le dije, Mi-son, tú, por si acaso, ¿alguna vez has oído que alguien, creyendo en el Señor Jesús, se ha curado la enfermedad? Ella se enojó y dijo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo realmente estaba muy nervioso. ¿Por qué te enojas tanto?
Pero cuando ella desde un comienzo no quería oír acerca de Jesús. Cuando comúnmente hablamos, ya que acerca del perdón del pecado, esto es mi especialidad. Y yo suelo hablar gozoso, feliz. Ustedes no se darán cuenta. Pero a ver, conviértase en pastor. Si se convierte en pastor, congregando a la iglesia, a las personas que no han obtenido el perdón del pecado, abriendo la Biblia, cuando le hablan acerca del perdón del pecado, es muy gozoso y uno se pone tan feliz cuando el otro recibe la salvación. Señores, un pastor vive realmente gozoso por ello. Hay cosas difíciles, realmente cansador, pero realmente cuando una persona obtiene el perdón del pecado, estoy tan feliz. Esta señorita realmente reaccionó de tal manera y yo ya no podía seguir hablando. Ella gritaba, se enojaba y estaba rabiosa. Ese día, yo mientras que le hablaba, bueno, pasó el tiempo. Yo estaba muy triste. Si fuese mi hermana menor, yo le exhortaría y ya, pero tampoco puedo hacer eso. En ese entonces, yo tenía que ceder en todo. Por ejemplo, anunciando el Evangelio. Si es una persona que desea obtener la salvación, realmente recibe la salvación. Yo estoy tan feliz por ello. No todos son iguales. Y la gente que no quiere oír acerca del Evangelio, no es fácil de compartir con ellos. Y sentía pena en mi corazón. Pasó como 10 días. La mamá de Mison me volvió a llamar. Pastor, ¿mañana tiene tiempo? Sí, venga, le dije. Realmente, si fuese en otras ocasiones, yo estaría feliz de verlas, pero en este momento me puse nerviosa. Nervioso porque decía, ¿qué pasa si a ella no le gusta? ¿Qué pasa si ella se enoja? Y al final vinieron ellas. Desde un comienzo dije, Mison, hoy voy a hablar de manera fácil, breve. Solamente escúchame un momentito. Y acerca del Evangelio del perdón del pecado empecé a anunciarle. Yo mientras que predicaba estaba como que cohibido porque tenía miedo de que ella se enoje. Realmente, aunque vaya al infierno, no soy yo el que va al infierno. Tampoco puedo decir, vete al infierno y le dejo. No, no puedo hacer eso. Siendo pastor con todo mi corazón, debía yo anunciarle el Evangelio. Porque es una cuestión en la que ese espíritu se dirija al cielo o al infierno. Por más que ella se enoja, tengo que aguantar. Comúnmente, cuando anuncio el Evangelio, bueno, si lo anuncio de manera normal, como en otros momentos sería bueno, pero yo anunciaba el Evangelio, pero conforme al corazón de la señorita y no era fácil. Yo como que miraba el parecer de ella, a ver si no se enojaba. Durante 1 hora le expliqué cómo el Señor Jesucristo lavó nuestro pecado y acabé. Dije, ya acabé. Y luego le pregunté a Mison, Mison, ¿tú crees en esto? Que me dijo, pastor, yo creo. Ahora yo era el que no podía creer que ella creía. Ella tanto se enojaba. ¿Cómo ella puede creer? Dije. Pero igual no podía yo decir otra cosa porque tenía miedo que ella se vuelva a enojar. A la mamá de Mison le continué hablando. Mamá de Mison, ¿usted cree en esto? Sí, pastor. Sí, el pecado desapareció ya. Y así la mamá de Mison iba hablando y me contó que hace poco ocurrió algo en su casa, que Mison cada semana, después de unos días, ella va al sanatorio. Ese día ella salió después de recibir el tratamiento y el doctor le dijo, mamá de Mison, antes de marcharse venga a verme. Y
se encontró con el doctor en la sala y el doctor le dijo, mamá de Mason, tengo un ruego para usted. Por favor, no venga al hospital, sea cual fuera el medicamento que usamos, no reacciona Mason ante ello. Y realmente con engaño, nosotros como que imitamos, nos hacemos como que le estamos tratando, pero solamente le estamos dando medicamento para digerir. Nosotros con la conciencia de doctores sentimos un gran dolor. Somos sinceros. Aunque nos hacemos como que estamos tratando, realmente por más que le demos algún medicamento, por lo inmune que está el cuerpo de Mason ante los medicamentos, no reacciona. Podemos hacer 1 o 2 veces, pero ya no reacciona el medicamento. El que nos hagamos como que le estamos tratando nos da un gran dolor a nosotros. Por favor, le suplicamos, deje de venir al hospital con Mason. Ya no hay nada de lo que tengamos que hacer por ella. La mamá de Mason dijo, está bien. Ahora salió del sanatorio y en el carro, mamá, ¿qué te dijo? No, no es nada. Y con el carro fue a la casa, le bajó a Mason. Y la mamá salió de la casa, caía lluvia. Y sin paraguas, ella salió y estaba bajo la lluvia mojándose. Siempre cuando iba al sanatorio, ella siempre iba con una expectativa. Pero el doctor, cuando le dice que deje de venir al sanatorio, significa que Mason va a morir. La mamá se había olvidado, pero cuando ella se imaginaba en la muerte de Mason, estaba muy triste. Lloraba, lloraba y volvía a llorar. Ella no podía llorar delante de Mason. Y cuando ella se mojaba bajo la lluvia, llorando todo el día, llorando y volviendo a llorar, caminaba sobre la ciudad. Mason, Mason, si tú te marchas dejándome, ¿qué será de mí? Ella llorando y llorando, dejaba pasar el día. Era de noche. Y ella decía, tengo que regresar a casa para preparar la cena para Mason. De repente se acordó por algo. Había una adivina que ella conocía. Voy a ir en busca de la adivina. Seguramente ella tiene algún camino. Y la mamá de Mason fue a la casa de la adivina. La adivina se asustó. ¿Por qué te has mojado tanto? Es que no tenía paraguas y vine simplemente. Y con la toalla se secó y se estaba secando. Y luego la mamá de Mason dijo, el doctor dice que mi hija morirá. Yo haré todo lo que me digas. Pero solamente dime el camino para salvar a mi hija. Tú eres una adivina. Tú conoces todo. Por favor, dime el camino para salvar a mi hija. Haré todo lo que me digas, sea dinero, lo que fuese. Yo haré. Por favor, permite que mi hija viva. No olvidar aquella gracia. Permite, por favor, que mi hija viva. Solamente eso. Llorando, le suplicaba. La adivina se rió. Hay 2 caminos para salvar a tu hija. Estaba feliz oyendo eso. ¿Qué es?
pagando dinero. Haz un ritual. Haciendo un ritual, si Mison recibe un espíritu, y Mison, si se convierte en una bruja, puede dejar de morir. La mamá, pensando en eso, ahora oyó y pensó y dijo, sí, mi hija debe vivir, no debe morir. Pero por otro lado, no quería que su hija se convierta en una bruja. Otra cosa puede ser, pero no quería convertir a su hija en una bruja. Le dice a la divina, tú me has dicho que había dos maneras. Sí, te dije dos. Uno era ser bruja y el otro, ¿cuál es? Y la divina se rió y le dijo, aparte de ser bruja, el otro camino es creer en Jesús. La mamá de Mison, cuando oyó aquello, sí, aunque deje de ser bruja, será mejor creer en Jesús. Desde aquel día, la mamá de Mison se determinó en creer en el Señor Jesús. Y luego volvió a la casa y estaba muy cansada. Y cuando había llegado a la casa, Mison estaba durmiendo en la cama. Ahora no le gustaba, no le iba a gustar que hable de Jesús. Entonces ella tomó la mano de Mison, que estaba bajo el edredón, y mirando el rostro de su hija, que dormía profundo, empezó a orar ante Dios. Dios, permita que Mison sobreviva. Dios, permita que Mison sobreviva. Ella no podía gritar, entonces por dentro, llorando, ella pedía. Al día siguiente, la mamá de Mison dijo, Mison, hay algo que yo quisiera decirte. Mamá, ¿qué es? Siéntate. Y luego habló. Mison, tú haciendo un ritual, si recibes un espíritu y te conviertes en una bruja, me dicen que tú podrás sobrevivir. Y luego miró el rostro de Mison. Y Mison, que le dijo, mamá, no quiero ser bruja. Ay, mamá, tengo mucho miedo. ¿Cómo voy a ser bruja? Sentía que, ay, Dios, cómo se le derretía el corazón a la madre de Mison. Y la mamá de Mison dijo, pero no hay manera. Si no quieres ser bruja, ellos dicen que tú debes creer en Jesús. A ti no te gusta creer en Jesús. Mison se asustó y dijo, mamá, ¿sí? Voy a creer en Jesús. Mamá, yo no quiero ser bruja. Mamá, yo voy a creer en Jesús. Mamá, yo voy a creer en Jesús. Y cambió por completo Dios el corazón de Mison, también la mamá de Mison, y se dirigía hacia Dios su corazón. Y madre e hija deseaban oír la palabra de Jesús y vinieron en busca de mí. Ya que había padecido dificultad la vez pasada, le decía, Mison, óyeme bien, te voy a hablar solamente un momentito, escúchame bien. Mientras que le iba hablando, yo como que, tenía miedo de que se enoje, entonces me ponía bien nervioso para hablar y les continuó hablando. Y cuando terminé de hablar, Mison, ¿tú crees en esto? Sí, pastor, yo creo en eso. Yo me asusté. Pensé que Mison entendió mal. Esta señorita que aborrecía al Señor Jesús estaba tan agradecida creyendo en Jesús. Pero yo no podía creer de que Mison esté creyendo. Le pregunta a la mamá de Mison, mamá de Mison, ¿usted cree en esto? La mamá de Mison en silencio abrió la boca. Pastor,
nosotros creemos, nuestro pecado ha sido perdonado. Ese día, la madre e hija de Mison obtuvo el perdón del pecado. Dios, cuando yo voy anunciando el Evangelio, a veces hay gente que se pone en contra y rechaza, me llama por teléfono y hay gente que me insulta por teléfono. Es porque no saben. Y luego, cuando voy anunciando el Evangelio, en realidad, con este hombre no se puede, digo, pero Dios cambia el corazón de aquella persona en muchísimas ocasiones. Yo he visto eso. Madre e hija, realmente desde aquel día empezaron a cambiar. Y era en la época en donde, cuando yo vivía en Daejeon, en la Universidad de Chungnam teníamos un evento. Fuimos y yo terminé de dar el mensaje, salía mediante la puerta de atrás y delante de la puerta de atrás, madre e hija, ahora la mamá y Mison me esperaban allí. Y yo le llevé a ellos a mi oficina y sentados hablábamos. Mison estaba bella y su rostro ahora estaba más gordita. Mamá de Mison, ¿cómo vive? ¿Ya usted tiene trabajo? La mamá de Mison me dijo, pastor, nosotros hemos recibido mucha herencia mediante nuestros antepasados. Nosotros no aumentamos ni disminuimos aquella riqueza. Vivimos simplemente de eso. Mamá de Mison, cómprele muchas cosas deliciosas a Mison. Pastor, no se imagina. Mison quiere comer tanto y eso viene a ser el problema. Anteriormente, por los medicamentos de la tuberculosis, ahora por el medicamento no podía digerir bien porque impedía la digestión. Después de que dejó de tomar, ahora mejoró tanto y su rostro había mejorado muchísimo. Estaba en otra ciudad, no podíamos encontrarnos a menudo, ni podíamos hablar a menudo. Luego pasaron años y el rostro de Mison mejoró, tenía más salud. De nuevo ella regresó a la universidad y así iba a la universidad. Un día, la mamá de Mison se contactó conmigo y me contó que Mison fue al seno del Señor. Hay veces que me acuerdo de Mison obteniendo el perdón del pecado, estaba feliz. Mison, sí, tú te estás yendo primero, ve primero y descansa en el cielo. Allí ya no hay enfermedad, allí no hay tuberculosis, no hay razón para que tomes medicamento, serás muy feliz allí. Cuando yo voy anunciando el Evangelio, en el año 1962 hasta ahora, anunciando el Evangelio, continuamente he vivido anunciando el Evangelio. Cuando yo voy anunciando el Evangelio, Dios se complace por ello. Las veces que leo la Biblia, me da el entendimiento de cómo tener que anunciar el Evangelio y me enseña cómo ahora puede uno obtener el perdón del pecado. La gente oye este Evangelio, cambia y se renueva y me hace muy feliz. Hay gente que se opone a mí. Hay gente que a espaldas me critica, hay gente que me insulta. Pero con gozo puedo trabajar porque Dios me va ayudando en esta obra de anunciar el Evangelio. Desde el 10 de mayo nosotros durante 11 horas hemos anunciado la palabra. Son 11 sesiones y ese libro lo hemos acabado. A nivel de todo el mundo queremos vender estos libros. Durante aquel tiempo, la gente ha oído el Evangelio y ha empezado a cambiar y ha sido increíble. A menudo yo digo,
No sé cómo la gente vive feliz sin ser pastor. A veces hay momentos difíciles, hay veces que la gente me malinterpreta, hay gente que me critica, pero señores, cuando anuncio el Evangelio, una persona recibe el perdón del pecado. Mi padre, largo tiempo, no creía en Jesucristo. 3 días antes de fallecer obtuvo el perdón del pecado, la salvación. En gran manera yo era feliz por ello. Mi hijo es del año 1974. Cuando mi hijo nació, en ese año, al año siguiente, falleció mi padre. Ya hace como 50 años que mi padre ha fallecido. Cuando yo le anuncié el Evangelio, al comienzo mi padre se opuso y ese día luego recibió el perdón del pecado, estaba feliz. No me puedo olvidar de ese día. Señores, en esta ocasión, por el corona, la gente estaba en mucha dificultad. Yo, mientras que iba anunciando el Evangelio, en muchos canales habíamos dicho, la gente que iba sufriendo por el corona, dando la esperanza, queremos realmente anunciar el Evangelio a ellos. De tal manera, en 276 canales, ellos han transmitido todos nuestros servicios. Y grandes canales me han pedido y varios canales ahora de manera regular quieren transmitir mi sermón. Hoy en día estamos grabando los sermones para que sean transmitidos en esos canales. Dios había dicho ante Samaria que moría de hambre. Mediante ¿quién es el profeta? Eliseo va hablando. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Si Jehová hiciese ahora ventanas del cielo, ¿sería esto así? Y así acabó. Pero, ¿qué obra realizó Dios? Ese día, los leprosos no pueden vivir juntos en la ciudad con las personas, deben vivir en un valle apartado. Está el valle de leprosos fuera de la ciudad. La familia le llevaba comida a los leprosos y ellos comían de eso. Había hambre y ahora los leprosos, nadie le llevaba comida a ellos. Mientras que iban esperando y volviendo a esperar, salieron del valle de leprosos y llegaron hasta la puerta de la ciudad. Pero la puerta estaba cerrada, estaba junto a la ciudad y solamente esperaban que alguien le traiga el alimento. Al comienzo no sabemos cuántos se han puesto a esperar. Todos murieron, solamente quedaron 4. Ese día también ellos sentados, ahora se han puesto a hablar de antes y estaban esperando. Pero Dios, a aquellos leprosos, a aquellos 4 leprosos, ¿qué corazón Dios le había entregado? Hasta ahora estaban allí sin pensar mucho, pero los leprosos dijeron, ¿qué beneficio nos da que estemos aquí? Y la ciudad está muriendo de hambre. ¿Quién va a traer alimento por nosotros? Al final vamos a morir aquí porque vayamos a la ciudad. Ahora vamos a morir de hambre. Prefiero que nos rindamos ante el campamento de los sirios durante largo tiempo, estando en la esquina de la puerta de la ciudad.
¿Será que hoy alguien no nos va a traer alimento? Y esperaba el alimento, pero al final uno a uno iba muriendo y solamente quedó 4. Los 4 se habían puesto a hablar. Si seguían allí, ellos realmente morirían. Y ellos dijeron, ¿por qué estamos sentados aquí? Vamos junto a los sirios para rendirnos. Si nos matan, moriremos. Y si nos dejan vivos, viviremos. Hay comida. Ellos cambiaron de parecer y se levantaron a la noche y luego caminaron hacia la ciudad de Samaria, hacia los sirios, y tenían hambre. Cuando uno tiene lepra, el dedo se desprende, el dedo del pie, el dedo de la mano, y realmente no es perfecto el cuerpo. Rengueaba, rengueaba, cojeaba y se dirigía al campamento de los sirios. Y ya había atardecido, entrado todo el sol y estaba todo oscuro. Ellos, los leprosos, si caen, si desmayan, de tal manera iban al campamento de los sirios. Dios, ¿qué obra había realizado? Había oído estruendo de caballos, sonido realmente en el que giraba la rueda de la carreta, como gritaba el caballo, voces de hombres. Y los soldados sirios en el campamento, ellos prendieron fuego, una cocinita, y ellos estaban hirviendo ya, haciendo caldo de base, y estaban cocinando. Se oía estruendos de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Se oía realmente a sonido de caballo. Y en gran manera se asustaron y salieron afuera. Todo estaba oscuro. Y los soldados venían corriendo, se oía a caballo. La gente dijeron, esto sin lugar a duda, trayendo a otros soldados de otros países, vienen para atacarnos. Y todos los soldados de Siria quedaron congelados sin subirse al caballo. Solamente se fueron escapando. Después de ello, los 4 leprosos llegaron. ¿No hay nadie aquí? Hemos venido para rendirnos. ¿No está alguien aquí? No estaba nadie. Abrieron la tienda, entraron adentro. Y sobre la cocinita iba hirviendo, hirviendo. ¿Esto es sueño? ¿Esto es real? Primeramente vamos a comer. Comieron, comenzaron a esconder oro y plata, volvieron a comer, escondieron oro y plata, volvieron a comer, escondieron. Y realmente no estaban sobrios. Después de haber escondido largo tiempo, ellos se pusieron a pensar y a hablar. Lo que hacemos no está bien. Hoy tenemos buenas nuevas. Estamos en silencio. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Ya hemos cenado mucho. Y ya, habiendo escondido bastante, luego fueron a Samaria. ¡Señores! Y había gritado el portero de la ciudad. Fuimos al campamento de los sirios, están los caballos, no hay ningún ejército allí. Y se despertaron mientras que iban durmiendo. ¿Qué es esto? Y esto fue transmitido al rey. El rey dijeron, sí, seguramente el ejército de los sirios se han escondido y cuando salgamos ellos van a salir. Vamos a seguirlo. Habían seguido y el ejército de Siria había escapado, dejando todo. Y todos los israelitas fueron a tomar el campamento de los sirios.
tanto alimento, ropa, trajeron todo. Y ese día, a la tarde, era el sea de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo. Señores, Dios hizo al hombre y el hombre cometiendo pecado debía ser destruido, pero Dios amó al hombre y el hombre para que pueda obtener el perdón del pecado, envió al Señor Jesús y muriendo crucificado, había perdonado todo nuestro pecado y esa realidad hemos sabido. En la Biblia, cuando el Señor muere en la cruz, ha muerto por nuestro pecado y todo pecado, todo castigo por el pecado que cometemos, realmente nos merecemos el castigo y el Señor Jesús acabó, hemos sido lavados por completo, pero hoy en día muchas iglesias, aunque dicen que Jesús murió crucificado por nuestro pecado, a pesar que murió por nuestro pecado, hay tanta gente que dice que son pecadores. Hay tanta gente que dice que son pecadores. Señores, no es así. ¿Y yo qué obra voy realizando? En Corea hay tantos miembros en tantas iglesias y yo congregando. Ellos congregando a las iglesias dicen que son pecadores. Hemos cometido pecados, somos pecadores. Y Jesucristo ahora murió derramando la sangre por nosotros. ¿Dónde se fue eso? Yo no hablo así. Yo he visto la Biblia. ¿Cómo está escrito en la Biblia? El Señor Jesucristo ya recibió el castigo de todo pecado que cometemos y murió crucificado en la cruz. Mientras que va muriendo, todo nuestro pecado ha sido perdonado. Y el Señor Jesús nos dice justos. Pero la gente, siendo engañado por Satanás, el Señor Jesús, a pesar de que dice que murió por él, sigue diciendo que es pecador. El Señor Jesús que murió por nuestro pecado, qué triste estará. Qué triste estará Dios. Yo, mirando la Biblia, era algo tan preciso el que nuestro pecado haya sido lavado. Y ese evangelio, yo empecé a anunciarlo. Anuncié yendo a los Estados Unidos, anuncié en Alemania, anuncié en Rusia, a nivel de todo el mundo. Yo recorro y anuncio y Dios estando en cada momento me bendice, me ayuda a mí. En esta ocasión, por el corona, cuando hemos tenido dificultad, yo, la palabra de 11 sesiones, yo le he pedido a todos los canales del mundo entero para que lo transmitan continuamente. En 276 canales han dicho que nos iban a transmitir todo el servicio, aquella palabra. Personas que han oído aquel sermón son como 1.000 millones. No sé si todos han recibido la salvación, pero la mayoría de ellos, con la fe, tengo convicción que han obtenido el perdón del pecado. A las personas que congregan la iglesia también. Mucha gente dice que es pecador, pero eso no es algo correcto. Jesucristo murió crucificado en la cruz por nosotros. ¿Y eso qué viene a hacer entonces? No, el Señor Jesús fue crucificado y cuando muere allí, en lugar de todo nuestro pecado, Él murió. Y las veces que anunciamos este evangelio, continuamente va abriendo las puertas. En esta ocasión, muchísimos pastores entrando al CLF mediante el Zoom, mediante online, va oyendo la palabra. Todos ellos, espero que obtengan el perdón del pecado. Y si Jesús murió por nuestro pecado, quiere decir que nuestro pecado ha sido perdonado. Jesús murió por mi pecado y todo pecado lo ha perdonado. Pero hoy en día hay gente que no ha entendido y hay gente que dice que no entiende y sigue diciendo que es pecador. Nosotros no vayamos a creer de tal manera. Jesucristo
Jesucristo murió sobre la cruz y murió por el castigo, por la paga de nuestro pecado, y nos dice que nos dejó limpios en la ciudad de Samaria, cuando la gente iba muriendo por el hambre. Amó a la ciudad de Samaria y mediante el profeta Eliseo trabajó y dice: oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, un ciclo, 2 seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Mediante el siervo, el Señor habló de tal manera, mediante Eliseo, y para cumplir aquello, Dios se manifestó. Los leprosos los envió al campamento de los sirios, y oyendo a estruendo de caballos, a carreta, todos se escaparon, y todo ese alimento el alimento del campamento de los sirios lo han traído a los israelitas, y de tal manera fue el seah de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo. Imagínense qué feliz habrán estado, qué gozosos habrán estado. Y Dios desea darnos este tipo de bendición a nosotros, primeramente obteniendo el perdón del pecado. Señores, agradezcan por el perdón del pecado, y luego crean. Jesucristo no es que murió simplemente, sino que siendo crucificado, todo pecado, todo castigo que debemos recibir por el pecado, Él lo ha recibido, y cuando con fe ahora lo aceptamos en el corazón, obtendremos la vida eterna, nos vamos eternamente al reino de Dios, y nuestro pecado ha sido perdonado en medio del gozo. Espero que tengan una vida feliz. ¿Hay alguien entre ustedes que todavía piensa que es pecador? Yo cometí pecado, por eso soy pecador. Es algo obvio eso. Hay gente que dice eso. Pero, señores, nuestro pecado, cuando Jesucristo murió sobre la cruz, por completo ahora lo ha hecho desaparecer, y hemos quedado limpios como una blanca nieve, y es creer en eso. En miles de partes de la Biblia dice que Dios nos dice que somos justos, santos. Espero que crean en este Señor Jesucristo maravilloso, y junto con el Señor Jesucristo espero que vivan una vida gloriosa, bendita, mientras que voy anunciando el Evangelio, sea lo que fuera, lo que hago. Dios me ayuda en todo. Al campamento de los sirios, ese alimento, Dios deseaba darlo a los israelitas, y echó a los 4 leprosos, y todo alimento ahora lo entregó a Israel, y fueron salvos. El Señor, para salvar nuestro espíritu, por la paga de nuestro pecado, Jesucristo murió crucificado, y todo nuestro pecado ha sido perdonado, pero no confiando en el pensamiento de ustedes, creyendo en la palabra de Dios. Obtengan el perdón del pecado y estén felices, y juntamente con el Señor viviendo una vida feliz. Espero que luego vayan al cielo. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante nuestro Padre le agradecemos por el pecado. Nosotros que debíamos recibir la destrucción, la maldición, el Señor Jesucristo vino y fue crucificado, y todo castigo ahora lo ha recibido. Denos esa fe. Y hay gente que todavía en Corea congrega en la iglesia, pero aunque ha lavado todo pecado en la cruz, hay gente que sigue siendo que es pecador. Agradecemos al Señor que nos ha permitido este Evangelio a nosotros. Permita que podamos vivir una vida radiante y bendita mediante el Zoom, y que todas las personas que están oyendo este servicio puedan recibir la bendición, y que el hombre inmenso, maravilloso del Señor, realmente esa bendición que sobreabunde por nosotros, le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias.